Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí de nuevo para reaccionar a otro artículo interesante de Quora y esta vez creo que más actual porque tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en la programación y en la industria como tal, ¿no? En la industria del desarrollo de software. Así que vamos a empezar con este interesante artículo. Bueno, este artículo se titula, o la pregunta que inicia el thread en Quora es: ¿por qué los desarrolladores de software de alto nivel, bueno, habrá que ver qué es alto nivel en ese caso, ¿no? Bueno, se pronuncian en contra del uso de plataformas de inteligencia artificial para escribir código cuando algunas de las empresas de tecnología más grandes están desarrollando las herramientas para hacer exactamente eso? Realmente es una buena pregunta, ¿no? Entonces, vámonos de una vez. Tengo dos respuestas a esta pregunta en el thread en Quora. Vamos a ver esta respuesta, que creo que es la más, no es mala, pero es la más simple de las dos que encontré interesantes. Entonces, hay un chiste que escuché en ingeniería de software y dice así: recuerden que esto es una traducción con el traductor de Google de español a inglés, porque pues aquí quienes ven el canal pues hablan español y para ahorrarnos trabajo, ¿no? Y como siempre dejaré el enlace en la descripción del video, el enlace al thread original. Entonces, un PM, un Product Manager, mira a su compañero desarrollador y le dice: jaja, en 5 a 10 años su trabajo estará terminado, no necesitaremos código. Pronto tendremos tecnología tan avanzada que podrás decirle a la computadora exactamente lo que quieres que haga y ella generará el código completo por ti. ¡Corre, perra, corre! Y el ingeniero de software responde: sí. ¿Y cómo se llaman esas instrucciones que son lo suficientemente específicas para cubrir todos los rincones o los casos borde y casos de uso? Código. No entendí. No sé qué tan chiste sea esto, habría que verlo en inglés para entenderle más la interpretación, pero bueno, básicamente lo que quiere decir el chiste es que por más que el PM, es un chiste con los PM que hay por ahí, ¿no? Que por más de que se quisieran deshacer de los desarrolladores para plasmar o implementar las ideas de desarrollo, pues aún con la inteligencia artificial, aún van a depender de los desarrolladores siempre, porque al final siempre será código y los PM se supone que no van a entender ese código, ¿no? Eso tuvo que doler. Pero bueno, sigamos ya con el último párrafo, que es como lo más interesante. Podría seguir diciendo que la IA, la inteligencia artificial, en realidad no puede hacer el trabajo de un buen ingeniero, pero esa es una discusión diferente. Bueno, sí, una discusión diferente, pero creo que por ahora no. De un buen ingeniero no, creo que todavía no está a la altura. Pero pues será cuestión de tiempo, quizás. Lo que realmente temo son las consecuencias de un mal uso de dichas herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, podría haber un futuro en el que ciertas empresas de consultoría deciden reemplazar a los ingenieros con product managers que dependen de las soluciones de GPT, para escribir códigos horribles muy rápidamente que no entienden. En teoría, este código sería lo Ya cabrón, hable bien. suficientemente bueno como para pasar la evaluación del usuario promedio, pero sería una abominación en cuanto a depuración, mantenimiento y extensibilidad. Bueno, vamos a indagar sobre esta parte, casi todo el párrafo, ¿no? Dice que lo que realmente teme es las consecuencias del mal uso de la inteligencia artificial. Bueno, pues es que eso ya existe. Hay mal uso de copiar y pegar sacado de Stack Overflow o copiado de cualquier foro donde hayan soluciones, pero al final, por lo menos depende del momento en el que está una compañía, pero cuando están empezando, creo que la mantenibilidad, la elegancia o la limpieza del código, como lo quieran llamar, no es tan importante, sino que funcionen las cosas. Incluso con empresas avanzadas, hay momentos donde lo más importante es que algo funcione, porque para el cliente final, sea quien sea este cliente, sea alguien dentro de la misma compañía, un stakeholder dentro de la misma compañía o fuera, lo que le importa es ver que lo que quiere, que por lo que está pagando, que lo que está usando, funcione. Con esto no quiero decir que está mal hacer buen código ni nada. Obviamente no, más bien abogo por eso, ¿no? Entonces, dice: podría haber en un futuro en el que ciertas empresas en consultoría decidan reemplazar a los ingenieros con PM que dependen de las soluciones GPT para escribir códigos horribles muy rápidamente que no entienden. Bueno, de cierto modo eso pasa en la vida, en todo.
hay una pirámide donde en la parte más baja de la pirámide están los desarrolladores con menos experiencia, los que además de tener menos experiencia son malos de por sí. Y lo mismo pasa con las empresas de desarrollo de software, con las consultoras o las factories, como sea que les queramos decir. Pues hay unas factories muy malas que tienen un nicho de clientes específico, y como estas empresas cobran menos, pues también van a entregar un producto de menor calidad. Y a medida que se sube, se consiguen productos de mayor calidad. Mi pregunta es, ¿qué pasa si además, si en lugar de eso hay empresas que tienen desarrolladores buenos, con buena experiencia, etcétera, que además usan las herramientas de inteligencia artificial? Pues yo creo que va a haber un producto mucho mejor. No sé si la productividad se incremente. En términos del desarrollo de software de hoy, sí se incrementaría la productividad, pero a medida que más personas, que más empresas, es decir, que más desarrolladores, etcétera, usen las herramientas de software, se va a incrementar la calidad del software. Por tanto, la unidad en la que podemos medir la productividad también va a aumentar. Entonces, lo que hoy es productivo usando herramientas de inteligencia artificial, quizá mañana no sea tan productivo porque el tope de productividad va a ser aún mayor. Entonces, no es que simplemente porque aparece la inteligencia artificial, automáticamente la productividad relativa va a crecer. No. Si un gran nicho del mercado, de las empresas de consultoría, etcétera, y de no consultoría, sino desarrolladores en general, se vuelven más productivos hoy, la medida de productividad de mañana no va a ser la de hoy, porque hoy estamos comparando la productividad de un ingeniero, de un desarrollador, de un programador que no usa GPT con uno que sí lo usa, siempre y cuando todos tengan el mismo nivel. Al menos lo que yo creo. Si dos desarrolladores tienen el mismo nivel y uno usa GPT y el otro no, la productividad relativa del desarrollador que usa GPT versus el que no, obviamente se va a incrementar. Pero si la de los dos se incrementa porque los dos usan GPT, pues obviamente esa productividad va a volverse la medida de productividad de ese entonces. Supongamos dentro de 5 o 10 años, o quizá dentro de un año, o quizá ya mismo está pasando, ¿no? Entonces, creo que más bien las herramientas de inteligencia artificial lo que van a hacer es que se incremente la capacidad de desarrollar software complejo en personas que actualmente no tienen esa capacidad, y las personas que ya tienen esa capacidad pues simplemente van a ver mejoradas esas cualidades de desarrollar software complejo, desarrollar código más complejo, etcétera, ¿no? Y más que todo lo creo porque quizá la inteligencia artificial no sé, pero puede que en cierta medida nos ayude a que no necesitemos usar frameworks, por ejemplo, porque los frameworks no son más que herramientas que nos facilitan la vida a la hora de desarrollar software. Entonces, quizá con inteligencia artificial no sea necesario, pero ahí también puede pasar que con la inteligencia artificial se pueden desarrollar quizá mejores frameworks que a su vez nos faciliten la vida a nosotros, ¿no? Son cosas de mucha incertidumbre que a día de hoy no podría saber. Y la última parte que dice, déjenme señalarla acá, la última parte que leí previamente es: en teoría este código sería lo suficientemente bueno como para pasar la evaluación de usuario promedio, pero sería una abominación en cuanto a depuración, mantenimiento y extensibilidad. Lo que pasa es que pasar la evaluación de usuario promedio ya sucede con código muy malo. Si la cosa funciona, para el usuario es indiferente si el código atrás es un espagueti completo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? El código puede ser muy malo por detrás, pero si funciona y para el usuario está bien, no va a pasar nada. Que el usuario se dé cuenta porque el performance es malo, etcétera, bueno, eso puede pasar, pero mientras los usuarios estén contentos, pues no va a pasar nada. O imaginemos que es la primera pieza de software que soluciona un problema que ninguna otra pieza de software previamente había solucionado. Pues no importa cómo esté construido ese software por detrás, es la única solución que hay, ¿no? Pero bueno, sigamos con la última parte, que sería esta acá. Sin embargo, para las empresas en consultoría eso es irrelevante. Lograron que el cliente aprobara, les pagaron y dejaron al siguiente ingeniero, probablemente alguien como yo, con el desastre. Ahí dice que sin embargo para las empresas de consultoría eso es irrelevante. Pues como dije hace rato, las empresas que están en la parte más baja de la pirámide dejan muchas cosas del lado con tal de entregar el software y cobrar por muy económico que estén cobrando. Eso ya pasa. Y eso va a seguir pasando con inteligencia artificial o no. Solo que la comparación relativa de lo que a día de hoy creemos que es un mal software versus lo que va a ser mañana, quizá sea diferente. Quizá hoy un mal software para nosotros es una cosa, pero para el día de mañana, gracias a la inteligencia artificial, un mal software
es mejor que el software malo de hoy. ¿Sí me entienden? Entonces es una cuestión muy relativa. Y otra cosa es que él dice que le dejaron al siguiente ingeniero, probablemente alguien como yo, dice, con el desastre. Bueno, no podría yo decir ahí, porque ahí se está generando trabajo, ¿no? Y el siguiente ingeniero también podría usar inteligencia artificial para mejorar ese software. Y el cliente del software que se supone que es malo, pues probablemente va a dejar de contratar a la empresa que le hizo ese software malo y va a pasar a contratar a otra, con lo cual va a generar otro trabajo. O sea, la verdad yo creo que van a seguir existiendo más o menos los mismos problemas de a día de hoy, pero en una escala diferente. Así de simple.